Pues vamos entonces comenzando los que estamos. Ya juntamos quórum con una persona en línea. Tiene tráfico atorado en Lázaro Cárdenas. Bueno, entonces, ¿qué nos toca ahorita ver? Vamos a comenzar con maderas como material y recurso de construcción. La madera es un material fascinante de cierta manera, porque es un material orgánico que utilizamos para construcciones de carácter permanente. Entonces, trabajemos entonces con estas cosas. La madera por sí misma es uno de los materiales de construcción más antiguos con los que nosotros como civilización hemos podido utilizar. Tenemos abundantes especies. Adelante. Tenemos abundantes especies que nos sirven para construir algunas cosas. Otras especies nos sirven para otras cosas. Hay maderas que no nos sirven para nada. Hay maderas que nos sirven para todo. De las especies más comunes que nosotros vamos a encontrar que el hombre ha utilizado a lo largo de toda la vida son los cedros, los robles y los pinos, porque tienen características que los hacen deseables para ciertas funciones. Existen maderas que no sirven para nada. Un ejemplo es la pobre madera de pirul. Literal, no sirve. Ni siquiera arde bien, no tiene gran soporte, no tiene resistencia, no tiene baja densidad, no tiene flotabilidad, no nos sirve en la práctica. Y existen materiales como por ejemplo la balsa, que la balsa es un tipo de madera, que son extremadamente ligeras y uno pensaría que no sirven para nada, pero son la madera que utilizamos en la construcción de maquetas, literalmente en balsas, nos permite trabajar como tapones en algunas cosas. Por ejemplo, un agujero en una barca, literal, se tapa con madera de balsa. Y del tapón no se pone desde arriba, como nos enseñan en las caricaturas, se pone desde abajo. Porque al ser la balsa más ligera que el agua, el empuje del agua la mantiene cerrada. Es uno de los materiales más antiguos con los que hemos trabajado, digo yo. Está junto a la piedra, a la arcilla, que es el lodo, pues, y la madera. Y de hecho se trabaja en conjunto con. La madera estuvo disponible antes que el cuero, que es otro material natural que también hemos podido utilizar para construcción, pero tiene su lugar en el mundo moderno, en tanto que la construcción con cuero ya no se usa. Nosotros podemos utilizar madera para construir estructuras de manera independiente y podemos utilizarla como material o como recurso de apoyo para poder construir con otros sistemas constructivos y especialmente con el concreto. El acero por sí mismo no requiere otras estructuras de apoyo y puede ser su mismo material de apoyo. Lo vamos a ver en la siguiente clase que nos toque ver aceros. Pero así, rapidito, el ejemplo más factible lo tenemos en este mismo salón, la losacero. No necesita una cimbra, porque el acero puede servir como su propia cimbra. En tanto que el concreto requiere un material que lo contenga mientras fragua. ¿Y cuánto tiempo tarda en fraguar el concreto? Requiere bastante apoyo. Bueno.
De las especies que nosotros utilizamos para construcción, todas tienen un peso específico similar, pero su volumen sí varía mucho entre especie. La madera de pino es menos voluminosa que la madera de roble, que a su vez es menos voluminosa que la madera de cedro, que es más compacta que la madera de ébano. Y todas van a servir para ciertas cosas. Algunas maderas nada más las vamos a utilizar para muebles y otras tienen características que nos permiten transformarlas para realizar funciones adicionales. Normalmente, construcción lo hacemos con pino y roble. Pino porque es barato, roble porque es resistente. El roble tarda más en crecer que el pino. El roble es mucho más caro que el pino. Debido a que la madera es un producto natural, tiene características renovables. Pero la madera es uno de los pocos productos orgánicos que pueden ser reciclados. Y de hecho, todo se aprovecha del pino. La madera nos va a ofrecer aislamiento térmico, aislamiento acústico y aislamiento de los elementos de intemperización, agua, aire, viento, pues. Pero no tiene ciertas características que lo hacen deseable en la sociedad moderna. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. La gran ventaja que tiene la madera es que es muy fácil de manejar. Debido a que tiene una densidad baja y tiene baja masa y tiene una alta resistencia mecánica, podemos utilizarlo como elemento de contención para otro tipo de estructuras. Ejemplo, las cimbras, cuando nosotros colamos concreto, ¿de qué las hacemos? Por un lado las podemos hacer de madera y por otro lado las podemos hacer de acero. Ventaja de hacerlo con madera, podemos recortar la cimbra justo a la medida que la necesitamos. Desventaja, vamos a desperdiciar esa cimbra para posterior ocasión. Ventaja del acero, pues nos va a durar por siempre. Desventaja, tenemos que ponerlo siempre en esa medida. Entonces, muchas veces en lugares, estoy hablando específicamente del caso de América Latina, utilizamos cimbra de madera porque es mucho más económico, porque todas nuestras obras no están estandarizadas. En lugares como Canadá, las construcciones de mampostería y de concreto deben estar estandarizadas y por tanto conviene más utilizar cimbra metálica. En lugares como Estados Unidos, la mayor parte de las casas que se están construyendo, incluso en muchas ciudades, no son de mampostería, ni son de concreto, ni son de acero. Son de madera. Y eso provoca un gran número de accidentes porque la madera tiene el gran defecto de que enciende con el calor. Bueno, sobre las estructuras. La madera es altamente sensible al medio ambiente, incrementa o reduce su tamaño cuando está creciendo ante las alteraciones de humedad. Y después de estar creciendo, la humedad misma cambia las propiedades de la madera. En lugares con mucha humedad, ¿qué le pasa a la madera? Se hincha. Puede que la acción mecánica de la madera ocasione fracturas a lo largo de su fibra o puede ocasionar movimientos que terminan por colapsar la estructura. Ninguna de las opciones es deseable y necesitamos materiales adicionales para impedir que el agua toque la madera. Esa es la razón de que muchas casas en los ranchos son de madera pero tienen teja de barro. La función del barro es impedir que el agua toque la madera. La madera también es vulnerable y muy vulnerable ante ataques de elementos externos. No nomás el agua,
también los insectos. Los insectos filófagos son comedores de madera y son de la familia de las polillas, pero también hay hongos. Lo que ocasionan es una pérdida de integridad en la madera y terminamos perdiendo uno o varios elementos. Cuidado. También, ya dije, es muy frágil contra el fuego. Ojo, porque es posible tratar ciertas estructuras de madera para que repelen el fuego de manera natural. Porque una vez que la capa exterior de la madera se ha carbonizado, el carbón funciona como aislante. Se tarda más en transmitir toda la energía de un incendio, se tarda en quemarse. Pero es necesario tratar térmicamente a la madera. Y la madera tratada térmicamente cuesta más. También se vuelve más dura, más resistente. El otro problema que tenemos ahora en tiempos modernos es que los tamaños y dimensiones en bruto de los que disponemos ya son muy reducidas. Si ustedes estuvieron más o menos hace unos años viendo lo que pasó en el Museo del Louvre, en la Catedral de Notre Dame de París, se quemó. El techo era de madera recubierto por zinc y no se ha terminado de reparar porque se quiere utilizar los mismos materiales que estaban disponibles cuando se construyó la catedral y resulta que son robles que están en un parque de París, de los Champs-Élysées, y los robles no tienen todavía la medida que requiere el costillar, porque tardan mucho tiempo en crecer. Entonces se tuvo que buscar robles de la misma familia fuera de París para ver si alguno de ellos da la medida y poder cortarlo, porque son enormes. Y la gente de todos modos se va a quejar porque a pesar de que se va a restaurar la catedral, se va a cortar un roble que tiene 300, 400 años. Todo mundo se queja, nunca nadie va a quedar conforme. Y lo que actualmente se utiliza es el cultivado de pino, porque es más fácil cultivar pino que roble para que alcance un tamaño que permita trabajar con elementos prácticos, pero no llega a las longitudes ni a los diámetros que llegaría un roble anciano. Y los pinos también no alcanzan los tamaños que necesitaríamos para mucho tipo de estructuras. Estamos limitados entonces a los tamaños disponibles comercialmente. Y aproximadamente lo que vamos a encontrar es madera de hasta 2,44 de alto, 3 metros, 6 metros a lo sumo para cierto tipo de polines, tablones con un grosor de no más de 2 pulgadas y un ancho no mayor a 1,22, porque no alcanzan a crecer más los árboles. Porque en cuanto llegan a los tamaños comerciales, se cortan y no hay más remedio. Por supuesto, como se ve ahorita en esta imagen, la madera tiene resistencia, dureza variable, incluso en elementos normados, y puede presentar problemas desde su crecimiento. La imagen que está ahí, el polín que va a ser al centro, se nota que está fracturado y por tanto ese elemento no nos serviría para soportar cargas transversales, únicamente cargas a compresión. Y al no poder estar nosotros seguros de qué es lo que va a poder cargar nuestra madera,
es que nosotros no creamos estructuras extremadamente grandes. Habitualmente, donde se construye con madera no se llega más allá de 4 niveles. Habitualmente no pasas de 2 niveles, la excepción es Japón, que llega a ser 4 niveles, pero requiere una construcción con un diseño que permita cambiar los elementos que se van pudriendo. En eso la cultura japonesa sí llevó la ventaja, porque permite cambiar estructuras de madera que están siendo habitadas. Lo que se pudre se cambia y listo. Una de las características que para nosotros nos vuelve ideal la madera es su elevada resistencia a la flexión. Técnicamente, la relación resistencia-peso es superior a la del acero, 1.3 veces, y es 10 veces la del concreto. Es por eso habitual que nosotros utilicemos andamios, polines y cimbras de madera, o utilicemos la madera como apoyo a otro tipo de... Tenemos una placa de acero que está sosteniendo una cimbra de concreto, y para que no se mueva la apoyamos en madera. Y parecería increíble, uno diría, pues es que la madera es más débil que el acero. La prueba es que metemos un clavo, le damos un martillazo y se rompe. Y aún así tiene una mayor resistencia en comparación con su peso al acero. Tiene también una alta capacidad de resistir fuerzas a tracción y una alta capacidad de resistir fuerzas a compresión, pero solo en dirección paralela a la fibra. La madera no resiste fuerzas transversales. Si nosotros tenemos un bloque de madera y encontramos dónde va la fibra y tenemos un cuchillo, podemos encajar el cuchillo por donde va la fibra y abrir la madera. En cambio, si lo hacemos en contra, a 90 grados sobre esa fibra de la madera, va a ser bastante difícil que la podamos partir. Y esto se nota en algunas hierbas leñosas, que probablemente han escuchado ustedes hablar de ellas. Se utilizan mucho en el Oriente, en China, en Japón, en Corea. Mientras que aquí nuestros edificios están sostenidos por madera, en lo que lo estamos construyendo, allá lo hacen con bambú. El bambú es pasto leñoso, y crece como si importara. Y lo podemos utilizar nosotros. Podemos utilizar elementos de bambú como polines, resiste muy bien, pero no va a resistir gran cosa en los nudos. Y esa es la razón por la cual no solemos construir altas distancias, ahora sí que altas alturas, con bambú. Utilizamos madera porque podemos controlar mejor la forma de la fibra. En cualquier caso, la madera tiene una escasa resistencia a cortante. Es prácticamente igual la resistencia a la del concreto no reforzado, al concreto ciclópeo, pero es superior a la mampostería. ¿Cuál quedamos que era la diferencia entre concreto ciclópeo y mampostería? El ciclópeo es una sola pieza formada a una sola vez, y la mampostería son piezas que podemos colocar a mano. De ahí viene el nombre. Mamposteo, mano, postas en latín, que se coloca con la mano. La madera también tiene una escasa resistencia a la compresión y a la tracción en dirección perpendicular a la fibra. Si nosotros tomamos una pieza de madera y la sometemos a tracción, vamos a romperla justo por donde está la fibra. Va a ser perpendicular. Se nota, lo podemos hacer. Entonces, no podemos confiar en compresión y tracción a la pura madera. No podemos colgarle cosas a un travesaño de madera porque se nos puede caer, se nos puede partir.
Tenemos que tener cuidado con la forma en que lo perforamos. Y por eso, nunca deben ustedes clavar directo sobre la madera sin hacer un agujero piloto. ¿Qué es un agujero piloto? Tomen su taladro, hagan un agujero y entonces sí pueden clavar. ¿Qué pasa si no lo hacen? Capaz es que le atinan a la fibra y lo abren. Y eso sucede mucho con los extremos de los tablones. ¿Ven? La madera también tiene un bajo, muy bajo módulo de elasticidad. Es menos elástica que el concreto. Y vaya que el concreto es muy poco elástico. Y es 20 veces menos que el acero. Y el acero sí es muy elástico. Y en una estructura de madera, donde vamos a tener el mayor número de problemas, siempre es en las uniones. Normalmente, las estructuras de madera se tienen que clavar. Algunas veces las puedes atornillar. Otras veces les vas a poner cola. La cola es básicamente pegamento blanco. Vas a tener una resistencia en la unión que depende de la manera en que lo uniste. Si lo pones con cola, solo vas a poder resistir la capacidad de carga que tenga la cola. ¿Alguna vez han despegado algo que tiene resistol? ¿Qué tan fácil es despegar algo que tiene resistol? Básicamente. Ya. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos un elemento como un clavo y jalamos dos maderas en lados opuestos? Una de dos, o el clavo sale o el clavo rompe la madera por la fibra. En especial si no había un agujero piloto, porque el agujero piloto sirve para disipar fuerzas. ¿Qué pasa si utilizamos tornillos y placas para sostener la madera? Disipamos la fuerza y es más probable que pueda resistir mayor cantidad de energía antes de romper. Va a permitir la durabilidad de tu estructura de madera. Y hablando de estructuras de madera, en México pues es bastante rara la estructura exclusivamente de madera. No estoy contando las uniones, los clavos, ni los tornillos, ni eso. La estructura exclusivamente de madera es muy rara. Es más común mezclar mampostería con madera. Un ejemplo como el que está ahí en la imagen, tenemos una casa que está formada por ladrillos y el techo lo van a hacer con madera. Y encima de la madera le van a poner teja. Es muy común utilizar madera para sostener teja y es muy común combinarlo con otros métodos constructivos. Y además la madera la podemos utilizar como elemento decorativo. Normalmente usas madera en techos de 2 aguas como una instalación provisional pero fuerte y usas teja para proteger la madera. Y quien dice teja, dice lámina, lámina acanalada, lámina de zinc, lámina de policarbonato, lo que sea. El chiste es proteger la madera y la madera se encarga de darle resistencia y fuerza a las láminas que por sí mismas no tienen todas las propiedades mecánicas que nosotros quisiéramos. Si nosotros ponemos una lámina de madera directo sobre un techo de 2 aguas, se va a caer. Pero si le ponemos unos cuantos travesaños de madera, listo. En Japón, que es donde hicieron la mayor parte de las casas de madera a gran nivel, las técnicas de construcción se llama okuriari. El okuriari significa construcción de junta labrada en japonés. De junta labrada. Y son las únicas estructuras que tienen juntas de madera ¿cómo se llama? Se me fue la palabra.
Junta de madera asegurada con madera. Literal, hacen clavos de madera. Y forman una especie de junta monolítica porque es del mismo material y sabes que va a resistir todo lo que va a resistir ese material, que se pueden abrir y que se pueden intercambiar los elementos sin necesidad de que se tenga que evacuar toda la estructura. Se puede cambiar por partes. Dado que la madera se pudre y Japón, pues al ser islas, tiene mucha humedad, las casas de Okuriari se gastan muy rápido, muy rápido. Basta ver que tienen paredes de papel. Se gasta muy a prisa. Pero son muy resistentes a sismos. Y en un lugar donde tienes alta sismicidad, como es Japón, pues lo más habitual es que prefieras que tu casa no se te caiga encima. Así que es muy común todavía ver en las zonas rurales de Japón construcciones de Okuriari, casas completamente de madera. En las zonas donde ya tienes ciudades muy densamente pobladas, como es Kioto, Tokio, Nagasaki, Okinawa, incluso Hiroshima, las casas habitualmente van a tener construcción de mampostería más al estilo occidental que las técnicas japonesas, a menos que tengas mucho dinero. Y luego las casas, conforme te vas alejando de las grandes ciudades, vuelven al estilo tradicional porque es más fácil de mantener. Dentro de nuestras estructuras de mampostería, acero o concreto, nosotros vamos a utilizar madera como un material para todos aquellos muros que no tienen que soportar cargas elevadas. No significa que no podamos tener materiales muy resistentes dentro de la madera, pues. Sí puede resistir una gran cantidad de carga, pero también vamos a necesitar una gran cantidad de material. Y a veces es conveniente cambiar el método constructivo para tener menos espacio. ¿Qué preferirías tener? ¿Una capa de 10 centímetros de acero, una capa de 40 centímetros de concreto o una capa de 80 centímetros de madera? Entonces depende de qué vas a estar haciendo y vas a poder trabajar con tus materiales. Normalmente vamos a utilizar dentro de la construcción con madera la madera contrachapada. ¿Qué es la madera contrachapada? ¿No? Es la solución que encontraron para las placas de madera más grandes. Nosotros vamos a tomar madera en cierta dirección de la fibra y la vamos a hacer como un sándwich con otra madera en dirección perpendicular. Y vamos a ir poniendo capa tras capa, tras capa, tras capa. Y el resultado lo vamos a encolar, lo vamos a someter a un pegamento para darle resistencia a la tracción. Y tenemos así una madera que podemos emplear en un tamaño mayor al del árbol mismo. Y esto también nos permite utilizar trocitos de madera que de otra manera desperdiciaríamos para crear madera contrachapada. Y todavía podemos utilizar esa madera para crear formas irregulares. Es muy fácil construir elementos cuadrados. Todos los ingenieros estamos entrenados para que nuestros edificios sean cuadrados porque es la forma más fácil de trabajar, tiene amplias propiedades, tiene amplio espacio, tiene gran resistencia al cortante, gran resistencia a la flexocompresión, los marcos están perfectamente entendidos, pero llega entonces un arquitecto y dice, la fachada tiene que tener una forma curva y nos va a hacer sudar sangre, sobre todo. Sí, vaya que sí me pasó. Por eso no me dedico mucho ya a construcción y me cambié a carreteras.
Una vez estábamos haciendo un laboratorio para la Universidad de Guadalajara y el arquitecto que ganó la licitación presentó un proyecto en el que la fachada tiene forma de olas porque iba a ser el laboratorio de análisis de túnel de viento. Entonces quiso replicar la experiencia del aire, porque así son los arquitectos, y lo único que nosotros preguntamos cuando vimos el proyecto fue, ¿y cómo lo voy a simbrar? Entonces, obvio tuvimos que hacerlo con madera y la mejor manera que se encontró para hacerlo, cuando yo estaba ahí, fue sometiendo madera delgada a vapor para hacerla flexible, dándole forma y luego reforzarla con polines por atrás. Y la madera, pues obviamente solo la podemos utilizar para eso y nada más. Luego lo vio el jefe de servicios generales de la universidad y lo primero que nos preguntó fue, ¿y por qué lo aceptaron? Pues yo qué te digo, a mí no me veas, yo no lo aprobé. Pero bueno, la madera también la podemos utilizar como recubrimiento de muros de otros materiales. En este caso, como recubrimiento, lo que utilizamos es la técnica del enchapado, que es básicamente tomar una pequeña capa de madera y ponerla encima de otra. La chapa tiene la ventaja de que es muy económica y puede disfrazar madera de baja calidad. Y también se puede ver muy elegante si tomas chapa en capitas sumamente delgadas, por ejemplo, la famosa chapa de raíz, porque se toman capas tan delgadas que tomas una y tomas otra hoja seguida y son prácticamente el espejo. Entonces puedes ir haciéndolo para que el diseño se vea simétrico. Y eso es difícil de repetir con otras técnicas de construcción, a menos que lo imprimas, pues. Pero la madera te deja hacer esas cosas de manera casi natural. Ahora bien, las estructuras de concreto, de acero y de mampostería reforzadas, o más bien decoradas con madera, lo que utilizan no es la madera como elemento constructivo, sino solamente como elemento decorativo. No vamos a hacer que soporte cargas. Para eso vamos a tener los demás elementos. Pero nos va a dejar disfrazar los elementos y puede facilitarnos el trabajo. Un ejemplo es cuando estás haciendo losas monolíticas de concreto o paredes monolíticas de concreto y de pronto le pones unas placas afuera de madera para disimular que ni siquiera le pusiste enjarre. Y se ve elegante, no lo puedo negar, pero tiene que ser madera protegida. Si nosotros le ponemos madera no tratada al exterior, a esa madera le van a pasar cosas feas. Y cuando digo que le pasan cosas feas, es que generalmente se hincha o se pudre. Aún así, la madera es un material perfecto para construir estructuras temporales que deban ser removidas. El mejor ejemplo son las bodegas de material en sitio. Están ustedes construyendo, necesitan guardar, por ejemplo, ahorita que ya está empezando la época de lluvias, necesitan guardar unos cuantos costales de cemento, unos cuantos costales de cal, una poca grava, una poca arena y la herramienta. ¿Qué hacen? Decisión: o construimos una caseta de bloque y no lo pegamos y nos arriesgamos a que se lo roben o que entre por ahí el agua, o hacemos una casetita de madera, y que se eche a perder la madera porque al fin y al cabo no va a durar ahí por siempre. Podemos remover esa estructura y no va a quedar huella de que ahí hubo algo.
Si usamos madera protegida, es posible que esa madera la podamos aprovechar después dentro de la misma obra. Entonces ya estamos a punto de terminar, pues échate la última siembra, desarma la caseta, vámonos. O la puedes utilizar en otro lugar. Oye, necesito almacenar esto. Qué casualidad, yo tengo lo suficiente para construir una caseta de, no sé, 3x4, por 2.5 de altura. Órale, va. Ajá, ¿lo es? Desaparecer. Pues sí, yo también lo hago. Obviamente, los muebles de mi casa están construidos con pedazos de madera. Así, fácilmente. Es que es muy fácil, muy barato. No te afecta en realidad. Me robaron un polín, pues ve a la maderería y cómprate otro. Hasta, oye, me falta una placa de MDF. Pues, ve, salen relativamente baratas. Encuentras placas de 500 pesos, de 1,000 pesos. Encuentras placas de caubilla de 100 pesos todavía. Pobre caubilla, ni siquiera aguanta la humedad del concreto que se está colando, pero pues, te sirve como siembra y te sirve literalmente, cuidado. La caubilla te sirve para mantener hidratado tu cemento mientras se está curando. Es una manera rápida de proteger el curado del concreto. Funciona. En estos casos solemos utilizar madera contrachapada, que es de bajo costo, es de alta resistencia y es fácil de usar. O podemos utilizar MDF, panel de fibra. Generalmente, cuando utilizamos paneles, pues las medidas estandarizadas son de 1,20 por 2,40, 1,22 por 2,44 a lo sumo, cuando tienes medidas inglesas. Si viene de Brasil es 1,20 por 2,40. Si viene de Chile es 1,22 por 2,44. Ahí puedes saber quién es el país que le vende más a Estados Unidos. Chécale siempre. Siempre hay pequeñas variaciones, jamás son la misma, jamás la misma madera, pero en realidad no hay mayor problema ni mayor inconveniente. MDF significa Medium Density Fiber Board, o sea, fibra de tablero de fibra de densidad media, y es básicamente cartón grueso. Está construido con acerrín, similar al triplay, que el triplay también está hecho con base de acerrín. Pero en el caso del MDF es acerrín que ha sido todavía más molido. Y está encolado y fabricado al vapor, presionado al vapor, para cocinar el pegamento. La gran ventaja es que es muy ligero, es muy resistente. La gran desventaja es que en cuanto toca el agua, se abre. Pues es que es cartón, no le vamos a decir nada, es cartón. A menos que venga protegido contra humedad, y en ese caso el MDF suele venir de color verde. No es muy habitual, pero suele ser de color verde para decir que está tratado contra la humedad. Cuando necesitas una estructura temporal, rapidito, en interior. Vas a construir un andamio, vas a poner ahí un pedazo ¿cómo se llama? Un pedazo de escalera y necesitas colocar algo para que no se te venga el concreto y no importa si se hincha o no se hincha, pones MDF. Oye, necesito apoyar un pedazo de una puerta, pon MDF. Oye, que me hace falta un pedacito de madera para acomodar un polín, ponle MDF, vámonos. Aguanta. Es resistente, es fuerte, funciona, pero no puede estar en contacto con ambientes húmedos. Entonces, si vas a ponerlo de cimbra, se va a hinchar.
Todos los muebles modernos están hechos con MDF y de hecho los puedes cortar hasta con cuchillo. Sí. Entonces es muy sensible a la humedad. Una manera de protegerlo para que no se hinche es curarlo con aceite quemado, pero obviamente tener aceite quemado en una madera comprimida de este tipo lo que ocasiona es mayor incendio mayor riesgo de incendios. Iba a decir mayor incendio de riesgos y se me quedé viendo raro. No, señal de que estoy cansado. Bueno, cuando tú tienes también madera de compresión que tiene forma, así como muestra la imagen de acerrín, todo esto siempre se va a hinchar en presencia de agua. Siempre. Si tiene color madera, se hincha. Si tiene color verde, suele venir protegido. Incluso aunque lo cortes, porque parte del proceso de manufactura es hacerlo, ¿cómo se llama? Hidrófugo. Hidrófobo, no hidrófugo. Hidrófobo, que repela el agua. Pero son tableros mucho más caros. Los tableros de color verde se utilizan en ambientes que entonces le das tiempo a que se recupere la madera sin que se hinche. Pero no vas a utilizarlo para construir ¿cómo le dicen? Un pool deck, una alberca recubierta de madera con estos tableros, porque se va a pudrir. Se va a deshacer muy rápido. Entonces, para estructuras temporales, lo que solemos utilizar son estos tableros de contrachapado. Les dije que la resistencia de la fibra siempre es en sentido longitudinal. Si nosotros hacemos un sándwich de fibras, uno en sentido vertical, otro en sentido horizontal, y los apilamos siempre alternándose, entonces vamos a tener madera que es mucho más fácil que resista cualquier esfuerzo en cualquier dirección. Por un lado tenemos fibras verticales, por el otro tenemos fibras horizontales, y un lado puede absorber fibra horizontal, otro puede absorber la fibra vertical y no se va a romper. Tienes que tener múltiples capas para que eso suceda. Si yo tengo tablero contrachapado de 3 milímetros, cada capita son de 3 milímetros, entonces voy a tener 2 en un sentido, 1 en uno solo, y es relativamente débil. ¿Para qué lo pones? Para tapar algo sin que se vea que no es muy amplio. Ajá. Tú le tienes que poner muchas capas, como la que está en la imagen. Tienes que tener muchas capas alternando los sentidos para que no se abra tan pronto. Y obviamente, mientras más gruesa es el contrachapado, más cara va a ser la madera. Y de todos modos, si tú le atinas justo a la capa donde está pegado los dos ejes, lo puedes abrir. Y en cuanto empiezas a abrirlo, en cuanto se empieza a abrir, ya esa madera no sirve. Y un problema es cuando lo utilizas y lo vas a someter a flexión. Porque al contrario de la madera entera, donde tú vas a calcular la fuerza,
vas a reducirla a la mitad en la madera contrachapada siempre, porque nada más tienes la mitad de las fibras en esa dirección. Por eso es más fácil romper un mueble ahora hecho con contrachapado que un mueble de madera del mismo tamaño. Esta mesa en la que estoy apoyado aquí, me paro y me brinco y se rompe. Si esto estuviera hecho con madera sólida de pino, no se rompe ni aunque brinquemos 2 o 3. Pero este sí. Es menos resistente. El contrachapado también es menos sensible a la humedad que el MDF y también requiere protección. Y en este caso encontramos dos tipos de protecciones. Un tablero verde, que es protección contra hongos y humedad, y un tablero rojo, que es protección contra fuego. Ojo, los tableros se marcan de un lado con color verde, amarillo, rojo y azul para indicar su resistencia. Pero el tablero mismo tiene que ser enteramente verde para marcarlo que es contra hongos, enteramente rojo para marcarlo que es contra fuego. No se me vayan a confundir. Este lado viene rojito, entonces es protección. No, nunca mente. Y aunque nosotros podemos tratarlo térmicamente para evitar que se propague un incendio, un tablero que tiene una capa comprometida por carbonización ya no resiste lo mismo y es mucho más fácil que se vaya a romper. Por experiencia lo sé. Porque un día se nos prendió una bodega. Estábamos trabajando acá por Arandas y teníamos una máquina para calentar asfalto, para hacer relleno de baches. Estaba destrozada la carretera, estábamos trabajando ya. Y estábamos rellenando baches para tratar de salvar lo que podíamos antes de tener que reencarpetar todo, la carretera 315. Y un día estábamos así en un clima como este, nublado, y supimos que teníamos que suspender las labores de bacheo porque iba a llover y no puedes poner asfalto cuando está lloviendo. Primero, porque el asfalto tiene que venir muy caliente. Segundo, porque el asfalto al enfriarse se cristaliza muy rápido y no lo puedes volver a utilizar. Entonces, pues metimos la máquina a su lugar, un cobertizo de madera que le habíamos hecho, y al Pelos, que era el encargado de la máquina, se le olvidó apagarla. Pelos, se quemó el interior del cobertizo. Cuando digo se quemó, significa quedó todo negro. Y cuando nos dimos cuenta que estaba así, sí, había quedado bien duro, bien rico, todo chido. Le quisimos dar la vuelta a una placa y pues mejor ponemos la parte quemada por fuera para que sirva como impermeabilizante directo. Y no, a la hora de quitar los tornillos se rompió. Entonces, es que se comprometió la fuerza de la madera, de la placa de contrachapado. Ni modo, una lástima. Nosotros utilizamos aquí en México habitualmente la madera como apoyo en obra negra, lo cual me recuerda, ¿ya conocen los 3 colores de la construcción? ¿Cuál es la diferencia? La negra es solamente la gris está Ya cuando estás en obra blanca estás en las 3P y ya estás a punto de cobrar. Las puertas, pisos y tarugaditas. Bueno, nosotros utilizamos la madera como apoyo en obra negra. Es habitualmente utilizarlo para cimbras,
como polines, como protección incluso para que no se nos vaya a venir alguien. La madera tiene muchísimos apoyos aquí en este rubro. Si ustedes van a utilizar la madera de apoyo en obra negra, utilícenla en interiores. A menos que estén en época de secas, y entonces sí la pueden utilizar en interiores. Si ahorita nosotros vamos a construir una casa, digamos que yo ahorita traigo una de mis últimas obras de ingeniería, que es bardear un lote, y yo quiero poner concreto monolítico porque voy a tirar esa barda cuando mi cliente consiga dinero para construir. Entonces, le pongo yo la cimbra de madera, cuelo y me voy y llueve. ¿Qué le va a pasar? Y entonces es muy probable que no quede el muro como yo quería que quedara. En una de esas, llueve tanto y no alcanzó a fraguar el concreto, que revienta el concreto, revienta la cimbra y tengo que volver a empezar al día siguiente, con el agravante que puede haberle caído ya algo al lado del vecino. Y tengo que ser responsable y tengo que limpiar la parte del vecino. Entonces, en época de lluvias, habitualmente no utilizas madera en exteriores. En época de secas, sí, no voy a tener problema, entre comillas. Lo único que tengo que hacer es curar mi madera para que no se me vaya a pandear por la cantidad de concreto que le voy a estar vaciando. El concreto se tiene que curar y no lo puedo desmoldar habitualmente antes de los 7 días. Ojo también con esto, que esto deberíamos estarlo viendo en construcción de mampostería, pero bueno. Si ustedes desmoldan el concreto tras el primer fraguado, que es a las 10 horas, a los 600 minutos, le van a reducir la resistencia a la mitad. Y cuando digo le van a reducir la resistencia, quiero decir, en lugar de alcanzar 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado a los 28 días, no va a alcanzar más que 100. Garantizado. Porque lo desmoldaste antes de que haya completado su fraguado. Necesitas curar el concreto pierde humedad. El concreto llora cuando está fraguándose. Y necesitas reponer esa humedad porque si no, no logras hidratar todo el cemento. Por eso tienes que dejarlo protegido. Está uno mal acostumbrado en las construcciones en serie a desmoldar al día siguiente. No, deberías dejar 7 días tu molde para que cure bien el concreto. Si es de madera, tienes que humedecer la madera para que no le robe humedad al muro. Si es de fierro, pues el mismo fierro va a proteger el agua de la humedad. Pues no necesitas agregar más. Pero si tú desmoldas, vas a evaporar esa agua y vas a reducir la resistencia. Cuando veamos relación de agua-cemento, vamos a notar por qué. Pero ahorita limítense a aceptar el hecho de que tienen que mantener el mayor tiempo posible su estructura curándose para que tenga una mejor resistencia. Si ustedes mantienen durante 7 días su concreto curándose, es probable que no nomás alcancen la resistencia de diseño, sino que la superen. Si llegaras a mantener tu molde durante 14 días, te garantizo que tu concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado te va a dar por lo menos 250. Si llegas a mantener el molde durante el mes, el concreto de 200 te va a dar 300 de resistencia. Es muy caro mantener la estructura cimbrada tanto tiempo, pero 7 días es posible, incluso con concreto de resistencia rápida. Si va a dejar 7 días, a los 4 días se tiene que hidratar, ¿no? A los 2, a los 4 y a los 6.
Con tu spray. Que no pierda agua. Cuando está fraguándose el concreto, tú vas a notar dos cosas: humedad y calor. ¿De dónde viene? Del concreto que se está fraguando, porque significa que está todavía haciendo reacciones químicas. Cuando ya no sientes el calor, solo la humedad, el concreto ya fraguó. Y entonces lo puedes desmoldar. Y eso sucede entre los 5 y los 10 días. Promedio, 7 desmoldas a la semana. Y no es necesario que esté un molde mucho tiempo, siempre y cuando lo mantengas hidratado. Tú puedes desmoldar a los 3 días, si estás haciéndolo con acero, por ejemplo, sobre todo porque sueles reventar la cimbra de acero, lo desmoldas a los 3 días. ¿Y qué haces? Todos los días llegas con tu spray y mojas el concreto. No pierde humedad, ya es resistente y alcanzas todavía la curvatura de la humedad óptima. Te sirve. Lo importante es mantenerlo hidratado. Bueno. Regresando al tema de la madera, nosotros usamos nuestra madera como cimbra. Siempre vamos a utilizarlo para contener otras estructuras a manera de apoyo en obra negra. Otra de las cosas que utilizamos no nada más son las placas, son en la madera rígida en forma de polines. Estos los ponemos cuando tenemos cimbra en el techo, ponemos nuestros polines y encima colamos nuestro concreto. Y lo podemos utilizar para placas monolíticas o para placas con sistemas constructivos ligeros como el de vigueta y bovedilla. Lo importante es que el concreto no se caiga al suelo. Si lo haces bien y empleas madera que tenga forma de madera, por ejemplo, las placas de madera contrachapada a las que se les ve dónde estaban los anillos de crecimiento, y desmoldas bien, la parte de abajo te va a quedar como si fueran tablitas de madera y la puedes pintar. Y se ve muy bien. Ese truco me lo enseñó un arqui. Y es la única cosa que le he aprendido a un arquitecto que sigo replicando yo. Porque se ve bonito. Tomas tu placa de contrachapado, la que se vea más bonita. Toma un soplete, una antorcha o algo, pásale por encima. Y lo que vas a hacer es que vas a quemar una pequeña parte de la celulosa de la madera, la que es más débil, y la parte más resistente se va a levantar poquito. Ponle que 0.5 milímetros, cualquier cosita. Pero eso basta para que hagas tú la impresión de la madera en el concreto, cuando lo cuelas. Luego llegas y pasa una capita de pintura oscura, y luego pasa una capita de pintura blanca, y queda como si fuera madera. Se ve como madera, y te van a decir, le pusiste el techo de madera. Las primeras veces te vas a equivocar, pero luego le agarras el modo y queda muy bien. O sea, tiene que ser un bloque por que para que quede. Las primeras veces siempre son prueba y error. Sí, luego no falta que venga la marca registrada ahí en algún lado. Pero bueno. Entonces, los polines de madera nosotros los utilizamos como elementos de carga. La madera resiste muy bien la compresión y entonces podemos utilizarla para sostener la gran cantidad de concreto que vamos a poner. Pero a pesar de que resiste muy bien la compresión, vamos a tener el problema de que la dimensión que le demos a la madera no siempre la vamos a controlar bien. Sobre todo si tu carpintero de obra negra es medio inútil y en vez de cortar todo con sierra y medir 2 o 3 veces con la cinta métrica, llega, agarra el serrucho y vámonos. Los conozco. Yo tuve un problema, me encanta a mí conservar estas anécdotas y así, conversarlas. Yo tuve un carpintero de obra negra
que nos hizo paredes chuecas, nos hizo hacer paredes chuecas, porque tenía su cinta métrica y un día se llevó un pedazo de la cinta métrica con el serrucho, y luego, para no comprar cinta métrica, llegó y le puso un clavo. Y luego dice, pues es que nomás le he bañado 10 centímetros a la medida. Y a veces se le cuatrapeaba el asunto y en vez de añadirle, le cortaba. Entonces le decía yo que necesitaba una pared que tuviera 3 metros, un techo que tuviera 3 metros, y de pronto tenía unos apoyados a 3.10, unos a 2.90. A ver, pelos, ¿qué pasó aquí? Esto no lo puedo hacer. No, nada, pues ahorita le acomodo. Y llegaba con un pedazo de madera abajo y lo calzaba y se le venían los polines. No, güey, a ver, espérame. ¿Qué diablos te pasa? Ya vi su cinta métrica, pedacito de clavo en la punta. ¿Por qué no me dijiste que te hacía falta una cinta métrica? O sea, ¿qué crees? No te voy a cobrar una cinta métrica. ¿Cuánto me cuesta una mendiga cinta métrica? Es material de trabajo, te lo descuento, te lo regalo. ¿Cuántas quieres? Dime, ¿de qué tamaño la quieres? ¿La quieres de 8 metros? ¿La quieres de 5? ¿La quieres de 3? ¿La quieres de averito, de 1.5 metros? Dime de cuál, pero dime. Y por fortuna no habíamos empezado a colar la cimbra, pero me avisó Don Can, de uno de los albañiles, oigan, que no siente como que está raro el piso. De pronto sentías que esta parte se siente más baja que la otra, pues porque ya le había cortado el güey el pedazo de la cinta y estaba cortando toda la madera a 3 metros, pero sus 3 metros eran en realidad 2.90. Entonces, pues bueno, logramos corregirlo antes de que coláramos ese techo, pero pues, ahí siempre hay que estar al pendiente. Los albañiles y los maestros y los oficiales, pues se les van a veces las cucharadas, hay que estar uno al pendiente. Bueno, entonces, ¿podemos construir estructuras permanentes con madera? La respuesta es sí. No vamos a utilizar madera en superficies muy grandes sin auxiliarnos por otros métodos constructivos. Una casa de madera con columnas de acero funciona muy bien. Una columna de concreto reforzado, de hormigón armado, como le digan, con madera funciona muy bien. Puedes combinar mampostería con madera, funciona muy bien. Y haces una estructura más grande que una estructura de únicamente madera. Pero si quieres hacer una estructura de madera, enteramente de madera, lo puedes hacer y la vas a cobrar hasta más cara que una estructura de acero y una estructura de concreto, porque en vez de decir que vas a hacer trabajo de carpintería, vas a hacer trabajo de ebanistería. Y puedes lograr cosas muy bonitas. Esta casa, muy bonita, no la hice yo, la hizo un amigo mío que es arquitecto. Pero esta la hicieron en la hermana República de... ¿Cómo se llama? Está acá por... No, ¿qué sigue de Chapala? ¿Ajijic? ¿Cocotepec? Jamay. Está en Jamay. No, está en su propio lote adentro. Esta es una casa de un gringo. Pues sí, hombre, y cobró como si de veras, o sea, pues sí, como si valiera la pena. Según esto, según recuerdo, es una casa de 4 habitaciones, tiene hidromasaje, tiene jacuzzi, tiene alberca, tiene cochera para 6 autos. Nomás sé que la cobró en $1.500.000. La cobró. Estamos hablando de $1.500.000. Él la cobró porque la construyó. $1.500.000.
Entonces son como 30 millones de pesos. Y dice el gringo dice que hasta barato se le hizo. Pues sí. Órale, va. Y era un gringo jubilado. No, pues sí. Sí. Tú dices, no, pues sí, es hasta yo. Y está construida en sistema mixto, porque es prácticamente todo madera, menos los travesaños, que son columnas de acero. Salvo las columnas principales, que son de acero, todo lo demás es madera. Sí, y esta cosa de aquí, este lado, son paneles. Panel solar. Entonces, estas estructuras se pueden cobrar muy bien. Cristal, madera, uy, la gente que lo paga muy bien, pero te tienes que encontrar a alguien que lo quiera pagar. ¿No? Exactamente. No hay como encontrarse gente con billetes. Bueno, entonces, con madera, tú puedes alcanzar, garantizado, 4 pisos usando nada más madera de pino, pero cada vez vas a tener que utilizar más madera en la parte de abajo. Lo mismo sucede con la mampostería, por cierto. No hacemos edificios rascacielos de mampostería porque literalmente necesitarías unas paredes muy gruesas en la parte de abajo porque la mampostería pesa mucho. En el caso de la madera, empleas mucha madera en la parte de abajo para compensar los movimientos de la parte de arriba y porque necesitas cuatrapear la madera porque no vas a encontrar un polín de 22 metros de alto. No se da. Con trabajos encontramos madera para los postes y los postes de Teléfonos de México son relativamente delgados. No nos sirven para propósitos constructivos tan altos. Entonces necesitas mucha madera. Pero tenemos también ventajas en algunos tipos de estructuras de madera en que son muy fáciles y rápidos de construir y sirven para cambio con otros sistemas de materiales ligeros. Los 4 sistemas constructivos que se utilizan en México con madera son más, pero los 4 que se utilizan aquí son la plataforma, el panel estructural, el sistema de poste y viga y el panel contrachapado. El primero, el de plataforma, es el más viejo de todos. Vas a poner una cimentación de piedra, o en su caso, de suelo cemento o de mampostería, para separar la madera de las posibles lluvias. Vas a colocar una enorme cantidad de polines relativamente delgados, habitualmente de 10 centímetros por lado. Son los famosísimos 4x4s, polines cuadrados de 10 centímetros por lado. ¿Por qué de 4x4? Porque se la medida en pulgadas. Y a esos les vas a poner unos travesaños para restringir los movimientos, para riostrar la madera, y de vez en cuando le pones unas diagonales para hacer más fuerte todavía la estructura, porque el triángulo es la manera más sencilla de arriostrar un sistema. Incluso aquí mismo tenemos un sistema de tridilosa, está arriostrado todo en base de triángulos. Esto técnicamente no es tridilosa, es armadura. Armadura Pratt. Pero en la práctica está funcionando de manera tridimensional. Sí. Pero bueno. A usted le quedó como que, así con sus años de experiencia, no sé qué es una casa de inmobiliaria, está bien así como que
Mi suegra casi me corre el día que fui a ver su casa. Pues básicamente, yo estaba revisando, o sea, reviso yo, veo así, y se me queda viendo mi mujer y para acá, pero para acá, y me vio mi suegra. ¿Qué hay ahí? Pues ahí hay un hueco. Yo no sé quién le hizo esto, pero eso se le va a caer tarde o temprano. Y estaba yo a punto de decirle, si quiere yo se lo arreglo. Pero mi suegra se enojó. Dije, no, déjenlo así. Ya cuando me muera ustedes podrán hacer sus cosas. ¿Eh? Pero si la acabo de conocer, tenemos 5 minutos. Bueno, ya está bien, ya. Me quedé callado. Ya nos regresamos para acá. Mi suegra es de la hermana República de Fresnillo. 2 meses, dicho y hecho, se comunica a mi cuñada y me dice que la parte que yo dije que se iba a caer, se cayó. Puedo hacer muchas cosas, pero sé de mi trabajo. Sí. Sí, se vuelve hábito. Y ya a veces me invitan mis amigos, vente a mi casa, sirve que la revisas. Bueno, está bien. Y ahí vamos revisando. Te sugiero esto, que le hagas aquí esto. Oye, tu casa está muy caliente, ¿no le quieres mejor cambiar el impermeabilizante? Te recomiendo este. ¿Por qué no me lo haces tú? No, yo te doy la recomendación, que te lo haga otro. Porque luego me van a decir que yo soy el que queda mal. No. Ajá. No, que te lo haga otro. Yo ya te dije qué hacer. Bueno. Entonces, esto sucede. Entonces, este sistema, el de plataforma, siempre es una base de concreto, que puede ser concreto pobre, puede ser suelo cemento, y vamos a colocar ahí nuestros polines. Vamos a poner después madera, ya sea tablones de madera, ya sea contrachapado, pero podemos ponerlo sin mayor problema. Necesitamos una muy buena cantidad de madera y la parte de arriba, el techo, también tiene que llevar madera para arrostrar la estructura, porque si no se cae. Es muy fácil que estas estructuras se nos deslicen. Entonces, es común también que la plataforma tenga ahogada la madera. Unas columnas principales simplemente para que no se nos vaya a recorrer por vibración la estructura en lo que terminamos de construir. Sí, adentro. Sí. O echar tu suelo cemento, porque en esta estructura se supone que va a ser temporal. Entonces no le vas a meter mucho material. Y mejor le mezclas un costal de cemento a 5 o 6 costales de tierra y ya tienes suficiente. Vámonos, ya tienes, haces tu capita. Vámonos. El suelo cemento es una maravilla para estas estructuras temporales. Si quieres que dure más, puedes utilizar panel estructural. En este caso es la imagen esta que está abajo a la izquierda. El panel estructural es muy similar al panel W, nada más que en vez de echarle concreto se pone madera, porque estamos hablando de madera. Cada panel sigue siendo de 1.22 por 2.44, entonces son intercambiables en cierta medida. Puedes quitar luego el panel estructural y poner un panel de cemento, o puedes completar una sección poniendo panel de yeso, o puedes utilizar el panel de yeso adentro para separar y nada más dejar el panel de estructura en las paredes que van a soportar carga, porque el panel estructural ya soporta carga. Es un panel relativamente grueso. Entonces lo podemos utilizar para resistir cargas. Y si lo haces bien, puede ser desmontable. Y es relativamente fácil de desmontar porque lo puedes atornillar. Si no usas panel estructural, puedes utilizar el sistema de poste y viga. El que está arriba a la izquierda.
Haces un poste con mampostería y lo completas con madera. Fabuloso para una estructura que va a ser permanente. Sí, o sea, todas estas pueden ser permanentes o temporales, pero este de poste y viga lo utilizas mucho en, no nada más en cabañitas, estoy pensando en saloncitos de fiesta. Se hace. Queda bonito, queda bien, queda bonito, es rápido, es fácil de construir, no necesitas gran mano de obra especializada, porque pues, cualquier albañil te hace una columna. Estaba como estaba muy veterano cuando se saca acá Sí, es que te digo, son muchas especies que puedes utilizar. El último sistema es el de contrachapado. Este es prácticamente para completar otros. Y obviamente pues, es la última fotografía, arriba a la derecha. Y no es exactamente estructural, pero tú le puedes poner tus postes, le puedes poner algunas vigas, algún arriostramiento para que funcione. Y si pones varios paneles de contrachapado, puedes simular un panel estructural. Te puede servir para una instalación que va a ser de naturaleza temporal, pero de larga duración. Necesitas salones de clase que van a durar 4 años. Funciona. Y después de 4 años, sabes que va a llegar presupuesto y se van a tumbar esos salones y vas a construirlos ahora sí con sistema de mampostería o de concreto con especificaciones escolares, porque las especificaciones para una escuela y un hospital son las que más resistencia deben tener. En un terremoto estamos más seguros aquí que en cualquiera de las casas de allá. En especial aquella que está ahí construida con los paneles solares. La estoy viendo de aquí, te estoy viendo. Sí. Esa acá se va a caer. La estoy viendo, la estoy viendo. Ya la vi. Y esta otra que están construyendo aquí, están todas las láminas también. Y derechito, mi línea. También se va a caer. Eso me da miedo que se caiga con un aire fuerte. Pero bueno, entonces estos sistemas te permiten hacer construcciones rápidas porque son muy rápidas de construir. Principalmente porque si tú pones una estructura de madera y en el momento en que no se cae, ya la puedes dejar permanente. No puedes hacer lo mismo con una estructura de concreto porque tienes que esperar a que frague. Y una estructura de acero necesita otros elementos porque no vas a construir todo un edificio de lámina. Necesita otros elementos. Pero las estructuras de madera prácticamente en cuanto terminas el elemento ya está listo para trabajar. Es un sistema muy rápido. Muchas de estas sí. Y algunas son de Canadá. Yo viví en Canadá. Gran ventaja de estos sistemas es que puedes conseguir ya los materiales preconstruidos y ensamblarlos rápido. Estas dos casitas las venden en Home Depot en Estados Unidos. No son casitas, son cocheras, se venden como cocheras. Pero ve las dimensiones, son casas, a mí no me la pegan. Sí. El de arriba cuesta $12,000 y el de abajo cuesta $25,000. Son estas. Sí. Pues es que literalmente es un Lego. De pronto llega un camión, aquí está tu casa. Ay, güey. Ahí en el patio. Y ahí empiezas. A ver, ¿cuántas piezas del A tenemos? Y le pones la ventana. Oye, ¿qué pasó? Me faltó una ventana.
No, le pusiste 2 ventanas del otro lado. Ay, güey. Eh. Entonces, estas medidas, estos sistemas te permiten hacer preconstruidos y algo preconstruido lo terminas bien rápido. Si nosotros tuviéramos estos sistemas preconstruidos aquí, verías un tiznamadral de casitas de madera en zonas donde ahorita vemos un montón de casitas del Infonavit de cascarón de concreto. Esas casitas que tienen nada más 2 centímetros de concreto de separación, esas las verías construidas de madera. Mira, yo vivo ahorita en un departamento en la planta baja de un edificio de 4 pisos y sé evidentemente que el concreto en la parte de abajo tenía que ser el más resistente. Calculé yo que tiene una resistencia de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No entra ni mi broca de concreto. Entonces, entras a mi casa y no ves ningún cuadro. Dices, ¿por qué no tienes decoración? No los puedo colgar. No es por falta de ganas, es que no los puedo colgar. Terminé poniendo nomás clavos. Y se despegó la pintura, entonces tuve que raspar la pintura para poner nomás clavos. Pero lo estoy rentando ahí, no le voy a meter mano. Y estoy rentando porque no he querido construir el lote que voy a construir. Ya que me vaya yo de ahí, alguien va a llegar y va a querer clavar con un marro, con un rotomartillo, y de pronto va a salir, porque es una pared de cascarón, son 10 centímetros. Porque no estamos acostumbrados a construir en madera. No, tenemos un tiznamadral de madera. La cosa es que también tenemos mucha arcilla y tenemos mucha piedra. Y es más habitual construir con algo que tienes muy en abundancia y que no necesitas cortarlo para trabajar. Generalmente lo que construyen madera son los gringos que vienen. Sí. Y ya incluso en Estados Unidos, depende de dónde vivas, vas a construir con madera o no. Ciudades como San Luis, Missouri o Chicago no tienen gran cultura de casas de madera, sino de mampostería, porque San Luis y Chicago se quemaron hasta los cimientos a principios de siglo. Y están en zonas donde había abundante barro, que alguien sabía hacer ladrillos, y prefirieron empezar a construir con ladrillo. Pero si tú te vas a otros lugares donde lo que abunda más es la madera, como San Francisco, el día que se quemó San Francisco hasta los cimientos, la reconstruyeron con madera. Porque había más madera que barro. Y había más madera que barro porque estaban junto a la playa. La sal deshace mucho los ladrillos. Salitre, básicamente. Entonces, los halógenos destruyen la arcilla. Y no queremos que eso nos pase. Si tú construyes en la playa, tienes que construir con concreto bajo en sales, porque la sal te va a desintegrar cualquier viga de acero, cualquier columnita de acero, cualquier varilla de acero, cualquier refuerzo longitudinal, cualquier malla, te lo deshace. No puedes construir con concreto normal en la playa porque se va a oxidar la varilla. Tú puedes hacer el experimento, agarra un clavo y mételo en sal. Se va a deshacer. No se deshace de inmediato. Humedécelo y al cabo de un año ya no tienes clavo. Y tú no vas a poder controlar en qué momento desaparece el clavo en una casa en la playa porque los vas a estar recubriendo de concreto. Entonces, mejor te proteges y empleas concreto especial. Pero bueno, estas estructuras no se venden mucho aquí porque no tenemos ni espacio, ni necesidad, ni dinero para desperdiciar en estructuras de madera. Pero si tú vas a Home Depot,
te vas a encontrar estructuritas de estas de lámina y de plástico. Las de lámina son terriblemente calientes. Básicamente. Y las de plástico se deshacen en muy poco tiempo, se las traga el sol. Pero las de lámina, que te van a durar años, son terriblemente calientes. Lo sé porque yo tengo una. Si le pone lámina, Se derrite. No, tienes que ponerle aislante térmico y luego lámina de barro mecanizado. Mientras más claro, mejor. Entonces, pues ya para esas alturas, si voy a construir con teja, mejor construyo con teja en vez de lámina. Bueno. Pero otra ventaja que estos sistemas tienen es que tú puedes cambiarlas a futuro. Tú puedes empezar con una estructura de madera preconstruida e ir cambiándolo por otro método constructivo. Quitas un panel de madera y pones un panel de yeso, y luego quitas el panel de yeso y pones un panel de cemento, y vas cambiando toda esta estructura. Si tú utilizas desde el principio en la construcción de tu preconstruido lámina acanalada de acero, generalmente calibre 18, puedes intercambiar la madera por tabla cemento sin peligro. Te va a funcionar. Es garantizado, lo sé porque yo lo he hecho. Y elementos de seguridad, para que no pase lo que pasó en la foto de abajo. La madera es natural, es sensible a cambios de humedad, es sensible a cambios de temperatura. Si no tienes una estructura fuerte, va a colapsar por viento, por sismo o por cambio de temperatura, por diferencial térmico. Cuando tu estructura pierde un elemento rígido, se mueve, porque generalmente las conexiones son débiles. Empleas conexiones a base de clavos y esas conexiones van a ser la mayor debilidad. Necesitas realizar un análisis de fuerzas para poder analizar la estructura como si fuera una estructura de concreto, básicamente, para saber qué elementos tienes que reforzar. Y en el caso de un elemento que tengas que reforzar, significa hacer más grande ese elemento de madera. Igual que lo harías con un elemento de concreto. No vas a poner tú una columnita de 15 centímetros pudiendo poner una de 25. Pones la de 25. Y dejas la de 15 nomás por tapar un hueco. Pero si necesitas una columna de 25 centímetros y tu análisis te dice que es mejor poner una de 30 centímetros, de 27, 30 centímetros, pones la de 30 centímetros. Y lo mismo pasa con la madera. Y siempre es importante poner arriostramientos. Se nota en la imagen que tenemos, esquina superior izquierda, que tiene elementos en forma de triángulo. Esos nos sirven para rigidizar nuestra construcción. Se calcula como si fuera una armadura. Lo único que va a cambiar es la resistencia del miembro y el material con el que está construido. Pero tú tienes que tener cuidado con el famosísimo comedor de madera. No es el único, no es nada más termita. Hay muchos insectos que pueden consumir madera y también hay hongos. Y les encanta. Y no te das cuenta de que están ahí hasta que ya empieza a colapsar un miembro de madera. Ajá. Y en la noche se escuchan. Están tragándose la madera. Pero bueno. La estructura se calcula de la misma manera que calcularíamos una estructura de concreto. Ahí no hay gran problema.
Y siempre tenemos que tratarla contra humedad. Si va a estar afuera, la tratamos contra humedad por cualquier método que sea necesario y listo. Y vaya que sí aguantan las estructuras de madera allá afuera, ¿eh? Con esto terminamos la clase por el día de hoy. Y vemos que nos toca la siguiente, que yo la verdad ya no me acuerdo. Estamos ahorita viendo pura teoría para después poder ver toda la práctica.